Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Hoy vamos a hablar sobre qué está ocurriendo en el mercado, qué ocurre, se cae el mundo. ¡Ah! Vamos a hablar de todo ello, también lo que más preocupa ahora mismo, las cosas en las cuales tenemos que estar atentos si queremos seguir un poco la actualidad de mercado, pero antes de nada, como siempre, decirte un par de cosas, porque hoy tengo que decir un par de cositas. La primera es que si me notáis que pronuncio hoy mal, si me notáis, de hecho por esto no he estado subiendo podcast estos 3 últimos días, es que tengo la boca destrozada, tengo unas llagas enormes en los labios, la lengua también muy irritada, bueno, un desastre, me cuesta hablar, me cuesta comer, de hecho ayer las pasé putas hablando en plata para comer porque no podía ni tragar agua de lo que me escocía. Hoy voy un poco mejor, pero vamos, sigo jodido. O sea, un poco mejor significa 15 minutos para grabar un podcast y ya está. Pero bueno, esto por un lado. Por otro lado, como siempre, me podéis seguir en Instagram, @arnau_nogues. Por ahí comento por stories el día a día del mercado, un comentario. Bueno, pues voy haciendo, ¿no? Y también que muchos os habrá parecido que habréis dejado de seguir el podcast manualmente, os aparecerá que Spotify ha dejado de recomendaros. Esto es porque había un error y es que salíamos 2 veces en Spotify. Sí, había 2 podcasts el director en Spotify. No porque alguien lo hubiese replicado o me estuviese copiando, no, sino porque era un error interno y el podcast salía duplicado. Entonces, todos los que estabais suscritos al anterior, que es el anterior, o sea, había 2, ¿vale? Este, que es el que estáis escuchando ahora, que es el que tiene 120 reviews de 5 estrellas, 4,9 creo que es la nota, y había otro con menos, ¿vale? Ese lo hemos borrado y pues ahora estáis escuchando el original. Así que make sure, asegúrate de que estás siguiendo el episodio para, bueno, pues ya que te notifique y toda la pesca. Dicho esto, vamos a hablar sobre qué está ocurriendo en el mercado. El viernes cerramos una semana horrenda en los mercados y es que si miramos el mapa de calor por sectores, prácticamente no ha habido ningún sector que ha subido, solo el real estate con una plusvalía del 0,5%. Es decir, todo el resto de cosas, energía, materias básicas, que telecomunicaciones, tecnología, healthcare, agricultura, todo ha estado bajando. Y esto ha sido principalmente por 2 factores. En primer lugar, los resultados de Netflix, sobre todo, afectaron mucho a la parte tecnológica, ¿no? Pues empezó a descontar que, bueno, ya hablamos de los resultados de Netflix, ¿no? En el anterior podcast hablamos también de en qué medidas son representativos o no del resto del mercado. No es tema de este episodio, pero sí que es cierto que es algo que ha afectado y que ha hecho a muchas empresas de suscripción y tecnológicas, pues quizás acentuar las caídas debido a, coño, a que la gente pues tiene miedo. Dice, ostras, si los resultados de Netflix han sido ya malos, me salgo de aquí y a otra cosa mariposa. Eso por un lado. Y por otro lado, que es lo que sobre todo ha tirado los mercados, y es que, de verdad que si vemos un gráfico del SP500 o del Nasdaq, ahora estoy mirando el Nasdaq, hemos perdido en 2 semanas prácticamente un 13%. Es que es para ponerse a temblar. Que quitando las Big Tech, las Apple, las Microsoft, etcétera, es una caída superior incluso al 30% en 2 semanas. Es una barbaridad. Entonces, sobre todo ha sido por Powell, por la reunión de la Reserva Federal, la conferencia, y es que ha dicho que una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos está sobre la mesa. Que esto es algo que a priori yo pensaba que ya estaba descontado. De hecho, llevamos hablando de una subida de 50 puntos básicos desde noviembre. Sí que es cierto que luego pasó lo de Ucrania y la subida fue finalmente de 0,25. Pero es algo que pues, me ha sorprendido. Personalmente me ha sorprendido muchísimo el comportamiento del mercado. Bueno, y luego pues también dijeron que seguramente las tasas tengan que subirse hasta el 2,5% para final de año y la inflación se mantenga elevada durante un tiempo adicional, que es un poco lo que llevamos diciendo unos cuantos meses, que nos olvidemos del objetivo inflacionario del 2,5% que llevábamos en los últimos 20 años. En absoluto esto es imposible. Seguramente el objetivo de inflación real ronde en torno al 3,5-4% anual durante los próximos 2, 3, 4 años. Esto es hablar por hablar, pero yo creo que es un poco lo más probable. También os digo que la Fed, esto ya a nivel personal, pero la Fed ha dicho que eso, ¿no? Que seguramente los tipos suban hasta el 2,5% para final de año. Yo, con las cuentas que tengo yo, es decir, con los números que he hecho yo, ¿vale? Viendo la cifra de inflación, viendo también la subida de materias primas, viendo también cómo responde la economía más o menos en anteriores situaciones ante una subida de tipos de interés, cómo responde la inflación.
A mí me salen los números que por menos de un 3,5-4% de subida de tipos de interés no se arregla esto. A mi parecer, bajo mis números, bajo mi Excel, me dice que mínimo la subida tiene que ser del 3,5. Mínima. Veremos a ver qué tal. Yo cuento ya con una subida del 3,5, porque un 2,5 me parece bastante poco, sobre todo para mitigar casi un 10% de inflación. Es mi opinión, son mis cálculos, pero es algo que al menos yo tengo en consideración, podríamos decir. Y bueno, pues esta es un poco la causa de la caída. Sobre todo se ven muy afectadas tecnológicas, sobre todo aparte de tecnológicas, también empresas que tienen mucha deuda. Lo hemos hablado muchas veces, si tienes mucha deuda, suben los tipos de interés, entonces vas a tener que pagar más intereses por esa deuda. Así de sencillo, ¿vale? Se benefician, bueno, no se benefician, sino que pueden surfear mejor este periodo empresas que tengan mucha reserva de liquidez, así que eso también puede ser interesante de cara a seleccionar quizás empresas que estén bastante infravaloradas, que las hay, esto desde luego, y poco más que comentar, la verdad. El Nasdaq, si rompe los mínimos de 52 semanas, casi seguro se va a 12.000 puntos, a 11.900, 12.000 puntos. El S&P sí que está un pelín mejor, mostrando un pelín más fuerza que el Nasdaq, pero vamos, también está fastidiadillo y podríamos verlo fácilmente primero a 400 puntos y luego a 390, la verdad. A ver qué tal. El Dow Jones es un poco el que mejor está aguantando, obviamente por su gran ponderación industrial. Al final es el índice industrial, es algo evidente, pero sigue perjudicado, obviamente. Entonces, un poco eso. Deciros también que está siendo un año complicado, la verdad tampoco es ningún secreto. Sí que es cierto que venimos desde 2019 prácticamente subiendo sin parar de subir. Son 2 años y pico que hemos ganado mucho dinero, esto es cierto, entonces ahora toca recortar. Pero bueno, es una situación complicada, es una situación que mi recomendación es que no os alteréis tampoco, tranquilidad absoluta. Que baja la bolsa, oye, estoy en buenos negocios, las empresas que tengo tienen realmente planes rompedores, realmente tienen buenos modelos de negocio. Al final, si realmente tienes un análisis correcto, que caiga el precio obviamente te jode, te fastidia, te puede hacer... te lo hace pasar mal, pero al final la convicción que tienes en una posición es lo más preciado que hay en el mundo de la inversión. Entonces sí que es cierto que transmitir un poco de tranquilidad tampoco es el fin del mundo. Históricamente ha habido muchas correcciones, mucho peores, así que tampoco de momento es como para alarmarse. Tarde o temprano, en la Fed, o sea, si alguien se cree que en 3 años, 4 años, la Reserva Federal no va a volver a estimular la economía, está totalmente borracho. Porque la economía actual, la forma que tenemos de vivir, funciona a través de estímulos económicos. Entonces, claro, estímulos monetarios, perdón. Entonces, cuando la inflación se mitigue, cuando todo vuelva a niveles normales, que volverá, porque así ha funcionado históricamente, volverá a niveles normales, entonces la probabilidad de que vuelvan a meter un estímulo será enorme. Y más aún con todo el paro y con toda la ralentización económica que esta subida de tipos de interés significa. Entonces, tranquilidad, señores, tranquilidad. Si sabemos en lo que estamos invirtiendo, tampoco deberíamos preocuparnos en exceso. Esta semanita que entra sí que viene muy, muy, muy cargada de emociones fuertes, ya que presentan, ahora mismo no tengo la imagen, pero bueno, presentan las mayores empresas del mundo. Presentan Apple, presenta Facebook, presenta Microsoft, presenta Tesla. No, Tesla presentó la semana pasada, perdón. Bueno, presentan prácticamente el grueso de todas las empresas más grandes del mundo. Las importantes presentan esta semana, así que muy atentos. Google, Amazon, bueno, una locura. Estaremos atentos para comentar también los resultados. Y oye, nada más, nos vemos mañana con un nuevo podcast. Si puedo hablar, porque ya veis que me está costando, estoy salivando como un perro. A ver qué tal. Y nada, un abrazo. Chao.